Soy Todd, tengo 44 años y soy de Estados Unidos. Hace un mes, algo sucedió. Recibí una gran visión de Jesús. Presencié un evento aterrador y desgarrador, pero también esperanza para quienes estén preparados. Duró 3 días. 3 días de caos, miedo y decisiones. Y luego, al cuarto día, sucedió algo increíble. Mantengo lo que digo hoy. Así que, si me dan la oportunidad de hablar, dejen un amén en los comentarios. Les garantizo que no se arrepentirán. Mi familia llevaba una vida bastante tranquila antes de recibir el mensaje de Dios. Tiffany era increíble, una maestra de 3er grado con un corazón de oro. Teníamos 2 hijos, Harper, un ratón de biblioteca de 10 años, y Tom, un niño de 7 años que vivía para siempre en el béisbol. La vida parecía buena en teoría. Pero algo andaba mal. Pequeñas cosas. Tenía dolores de cabeza terribles, fuertes dolores de cabeza que iban y venían. Y estaba cansado, profundamente cansado, sin motivo alguno. Tiffany me decía que fuera al médico, pero yo intentaba ignorarla. Era jueves por la noche, una noche normal. Estaba tumbado en el sofá viendo las noticias, pero mi mente daba vueltas. Esta vez, no era solo dolor de cabeza, era peor. De repente, un dolor agudo me atravesó el pecho. Ni siquiera puedo describirlo. Intenté levantarme, llamar a Tiffany, pero tenía la garganta seca. Y entonces, ¡boom!, me caí. El dolor era insoportable. Lo último que oí fueron los gritos de Tiffany. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el caos en la cocina se calmara. Entonces lo vi. Una luz. No me estaban jalando ni forzando. No, era más bien una necesidad profunda. Empecé a dejarme llevar. La luz se hizo más grande, más brillante, y entonces me detuve. No me preguntes por qué me detuve. Allí, frente a mí, estaba Jesús. Me llamó por mi nombre, Todd. Tu tiempo no ha terminado. Voy a mostrarte algo grandioso para el mundo. Inmediatamente, algo cambió. Una profunda tristeza me invadió como una ola. Él me lo mostró. Tanta gente como yo vive en la oscuridad, atrapada en el torbellino de este mundo, trabajo, facturas, distracciones, olvidándose de la eternidad. Creían que tenían tiempo, que todas esas profecías no les ocurrirían, que solo eran historias inventadas. Yo era como ellos. Y me di cuenta de lo ciega que había estado. No entendía por qué me mostraba esto. No lo merecía, pero me dijo, no con palabras, sino directo al corazón, Todd. Te he elegido no porque seas perfecto, sino porque has vivido en esa ceguera. ¿Entiendes su dolor? Puedes contarles tu propia historia. Me dolió. No fue un privilegio. Fue una carga, una misión. Tenía que hablar. No puedo callarme. Jesús me puso la mano en el hombro. No fue un toque físico. Fue como una corriente eléctrica y viva que me recorrió el alma. Todo a mi alrededor cambió en un instante. De repente, estaba mirando la tierra desde muy, muy arriba. Podía ver el continente girando lentamente, los océanos de un azul profundo extendiéndose. Pero esta vez, no era la apacible vista de postal que esperarías. La oscuridad empezó a apoderarse de mí. No era solo noche, sino algo más. Una negrura espesa y antinatural, como una pesada cortina que lo cubría todo lentamente. Vi diminutas motas de luz que salpicaban las ciudades del globo terráqueo, brillando tenuemente. Entonces, el sonido me impactó. Alarmas, no solo una, sino millones sonando a la vez desde todos los rincones del mundo. Sirenas de bomberos, sirenas de policía, bocinas militares. Se fundían en una sinfonía aterradora. La gente corría, dispersándose en todas direcciones, como si acabara de recibir una orden invisible.
El caos era irreal, como si el mundo se hubiera puesto patas arriba en un instante. Entonces lo vi. Puertas enormes cerrándose de golpe. Puertas de tiendas cerrándose con un fuerte estruendo. Calles bloqueadas por barreras militares, drones zumbando sobre nuestras cabezas, sus luces cortando el aire. Esto no era un simulacro. Era real. Todos estaban en el mismo estado de pánico, moviéndose como si hubieran recibido el mismo mensaje a la vez. Quédense adentro. Mi corazón se aceleraba, viéndolo todo. Sentía como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando que algo enorme, algo imparable, golpeara. La voz de Jesús se abrió paso, clara y autoritaria. Este es un nuevo confinamiento, Todd. A diferencia de todo lo que la humanidad ha enfrentado, llegará sin previo aviso. Durará 3 días. Mi corazón latía con fuerza. 3 días. ¿Qué pasará en esos 3 días? Él conocía mis pensamientos incluso antes de que pudiera formularlos. Continuó, y al 4.º día, Todd, algo sucederá que cambiará el destino de millones para siempre. Es el cumplimiento de mi promesa. Entonces se desplegó una escena que jamás olvidaré. Los cielos sobre el mundo se abrieron. Una luz dorada, como un relámpago, pero pura y sagrada, descendió desde arriba. No me cegó. Era perfecta. Y entonces los vi. Personas que eran levantadas de la tierra. No corrían ni luchaban, sino con suavidad, con urgencia, envueltos en una fuerza invisible que los impulsaba hacia arriba. Sus cuerpos brillaban tenuemente. Algunos lloraban, con lágrimas corriendo por sus rostros. Otros sonreían, radiantes de alegría. Algunos alzaban las manos, alabando al levantarse. Escuché cánticos que resonaban en el cielo. La voz de Jesús resonó de nuevo, suave pero poderosa. Mis hijos regresan a casa. Pero entonces vi a los demás, a los que se quedaron atrás. Sus rostros estaban desgarrados por la desesperación. Golpeaban puertas, gritaban pidiendo salvación, algunos cayendo de rodillas, invocando el nombre de Jesús. Pero en el fondo sabía que era demasiado tarde. La separación había sucedido. Era definitiva. Esa escena me destrozó el corazón. El dolor era insoportable. Como una pérdida incomprensible. Esta era la verdad. Esto era lo que venía. Una promesa cumplida y un juicio cumplido. Jesús rebobinó la escena como si se hubiera retrocedido en un vídeo. Dijo, mira, Todd, porque así es como empieza. Y muchos ni siquiera se darán cuenta de que es el principio. Vi un día cualquiera. Gente yendo al trabajo, coches atascados, bocinas en la primera 5 sonando en el ajetreo matutino. Niños caminando penosamente hacia la escuela con sus mochilas a cuestas. Walmart y Target estaban llenos de gente comprando, charlando en la fila, viviendo su vida normal. Se sentía tan familiar, como cualquier martes en Estados Unidos. De repente, lo golpeó. Todos los canales de noticias, todas las redes sociales, todas las estaciones de radio difundieron el mismo mensaje, una alerta de emergencia nacional, no global. Esta es una emergencia mundial. Todos deben quedarse en casa inmediatamente. Sin explicaciones, sin detalles, solo una orden fría y contundente, como si alguien hubiera puesto en pausa el mundo entero. Se me revolvió el estómago al verlo. Fue como si el aire se hiciera más denso, oprimiendo a todos. Las primeras horas fueron un caos. Algunos se rieron, poniendo los ojos en blanco. ¿Qué es esto? ¿Otra repetición del confinamiento por la COVID? Se burlaron. Pero incluso ellos empezaron a correr a las tiendas. Vi gente abriéndose paso a empujones por los pasillos del supermercado, con carritos repletos de latas y agua. Se desataron peleas en los aparcamientos. La gente gritaba, se empujaba, desesperada.
Entonces apareció la policía. No solo unos pocos, sino enjambres de ellos junto a camiones militares. Formaban filas, bloqueaban carreteras, gritaban órdenes. «Váyanse a casa ya». Vi manos temblorosas cerrando cortinas y cerrando puertas con llave, rostros pegados a las ventanas, ojos abiertos por el pánico. Era como si el mundo estuviera metido en una jaula gigante, y nadie sabía por qué. La voz de Jesús volvió a sonar. En este momento, Todd, los corazones de muchos se rebelarán. Lo vi claro como el agua. Dos mundos diferentes se formaban como una línea en la arena. Si esto te impacta, si sientes que algo te conmueve, deja un amén en los comentarios. Dime que estás conmigo. Para quienes conocían a Dios, quienes tenían una verdadera relación con Él, había una calma inexplicable. Incluso en medio de ese caos, se mantenían firmes. En lo más profundo de su ser, sabían que esta era una señal, no algo que temer, sino la confirmación de lo que habían estado esperando. Los vi en sus casas, arrodillados, orando sin parar. Sus casas resplandecían con una luz tenue, como un escudo a su alrededor. Los ángeles montaban guardia, altos e inquebrantables. Era una sensación de seguridad absoluta, como si nada pudiera tocarlos. Pero para aquellos alejados de Dios, era diferente. El miedo se deslizaba por cada rincón de sus corazones. No solo miedo a quedarse sin comida o a morir, sino algo más profundo, algo espiritual. Estaban pegados a sus televisores, revisando sus teléfonos como locos, desesperados por respuestas. Pero las noticias eran un caos, contradictorias, confusas, inútiles. Intentaron acallarlas con películas, música, cualquier cosa. Pero era como si el sonido se hubiera tragado un silencio denso. Vi cosas oscuras acechando en esas casas, susurrando mentiras, sembrando el pánico. Era como una guerra invisible que rugía sobre cada tejado. Las calles estaban vacías, pero el mundo espiritual era ruidoso, caótico, aterrador. Al terminar el primer día, el mundo se volvió más silencioso. No había más tráfico, ni movimiento. Todos estaban encerrados, pero no había descanso. Era un silencio inquietante y sofocante, como si toda la tierra contuviera la respiración, esperando algo terrible. Algunos todavía creían que pasaría como esos otros confinamientos. Pero en el ámbito espiritual, sentí que había comenzado una cuenta regresiva. Jesús dijo: Todd, cuando este día termine, el mundo nunca será el mismo. Quienes no lo vean ahora tendrán dificultades para encontrar claridad el segundo día. El segundo día fue peor. Mucho peor. El aire se sentía extraño, pesado, como si se avecinara una tormenta, pero no se podía ver. La luz del sol se atenuó, filtrándose a través de esta espesa neblina gris. No era completamente negro, pero todo parecía deslavado, como si el mundo hubiera perdido su color. Las noticias eran un caos, una maraña de confusión. Los gobiernos emitían órdenes, luego se retractaban, y luego emitían nuevas. Era como si supieran algo, pero no pudieran o no quisieran decirlo. Los periodistas intentaban mantener la compostura. Pero se podía ver en sus ojos. Miedo puro y puro. Ese día, la gente empezó a sentir algo extraño. Algunos lo llamaban una pesadez, como un peso que les oprimía el pecho. Otros decían que era un silencio tan profundo que resultaba ensordecedor. Las calles permanecían vacías, pero el mundo espiritual bullía, caótico. Jesús me mostró a sus ángeles, firmes, custodiando los hogares de sus seres queridos. Pero las fuerzas oscuras eran implacables, atacando las mentes de la gente. Viejos pecados, arrepentimientos enterrados. Olas de miedo y duda irrumpieron, intentando ahogar cualquier atisbo de fe. Vi iglesias aún cerradas, pero pequeños grupos de creyentes se reunían en sus casas. Algunos cantaban himnos con voz firme y fuerte. Otros simplemente lloraban, orando entre lágrimas.
Una paz los envolvió como una manta cálida en una noche fría. Pero en hogares sin oración, sin fe, la historia era diferente. Estallaron peleas. Los padres se insultaban. Los hermanos discutían por las sobras de comida. El egoísmo se propagó como un virus. La voz de Jesús se abrió paso. En este día, la fe se refinará. Muchos de los que me sirven con la boca tendrán que decidir de verdad si me pertenecen. Entonces vi algo más. Una reunión secreta de líderes mundiales. Las personas más poderosas del planeta se apiñaban en una habitación oculta. No era una conferencia de prensa pública, sin cámaras, solo ellos. Se peleaban, discutían, intentando encontrar una salida a este embrollo. Algunos querían usar la crisis para unir al mundo bajo una sola autoridad, una sola potencia global. Otros la vieron como una oportunidad para tomar más control, para jugar a la política. Jesús me mostró la verdad, lo supieran o no. Estaban allanando el camino para un solo gobierno mundial, un nuevo orden mundial. Ocurría a puerta cerrada, pero no permanecería oculto por mucho tiempo. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Lo que hay en el corazón crece bajo presión. El segundo día no se trató solo de supervivencia. Fue una prueba que reveló quiénes somos realmente ante Dios. Se podía ver. La presión empujaba a las personas al límite. Algunos recurrieron a Dios, arrodillándose, buscándolo como nunca antes. Otros, su egoísmo, su avaricia. Todo salió a la luz, crudo y desagradable. Fue como una radiografía espiritual que mostraba la verdad de cada alma. Al final del segundo día, la gente estaba agotada. Emocional y mentalmente agotada. Algunos se aferraban a un tenue hilo de esperanza, pero muchos se hundieron en la desesperación. El mundo se quedó aún más en silencio, como si se estuviera preparando. Jesús habló de nuevo. El tercer día será el más difícil, Todd. Pero también es el último para mi gente. Mi corazón latía con fuerza. Sabía lo que venía. El día siguiente sería el punto de quiebre. Y al cuarto día, algo sobrenatural sucedería. Algo que lo cambiaría todo. Día 3. Esto fue más pesado que cualquier cosa que hubiera visto antes, como si toda la creación misma se doblara bajo un peso invisible. Técnicamente no era de noche, pero el cielo no tenía rastro de luz diurna. Una oscuridad densa y sofocante envolvió el firmamento. No la típica oscuridad que producen las nubes o las tormentas, sino algo más profundo, como si el mismísimo sol hubiera sido estrangulado. La oscuridad era viva, densa y opresiva, y el aire mismo se volvía tan pesado que cada respiración era como meter una piedra en mis pulmones. Jesús se volvió hacia mí. Su presencia firme en el caos dijo: ahora, Todd, el mundo percibirá que algo se avecina, pero muy pocos comprenderán lo que realmente es. Y mientras hablaba, me di cuenta de que toda la tierra parecía contener la respiración como un tambor gigantesco esperando el siguiente golpe, esperando que algo colosal se abriera paso. Miré hacia abajo y vi familias. Estaban acurrucados en sus salas, apretados unos contra otros, mirando por las ventanas la oscuridad infinita, con los rostros pálidos y tensos, intentando comprender este silencio antinatural. Las ciudades que antes rugían con motores, bocinas, trenes y aviones se habían quedado en silencio absoluto. No había coches en las carreteras, ni aviones en el cielo, ni risas, ni gritos, ni zumbido de maquinaria, solo una sofocante ausencia de sonido. El silencio no era apacible. Era inquietante, antinatural, y conllevaba un miedo tan agudo que hacía que los desesperados se ahogaran. Quienes ya se habían rendido en su interior se desmoronaban, desesperados por una explicación. Los vi aferrarse a cualquier cosa que psíquicos, cartas de tarot, adivinos o extraños rituales susurraran en Internet. Estaban dispuestos a rendirse ante las sombras si eso significaba encontrar un atisbo de esperanza, una razón para lo que estaba sucediendo. Pero otros,
con un temblor casi infantil, comenzaron a buscar algo diferente. Vi Biblias polvorientas siendo sacadas de los estantes, abiertas por primera vez en años. Las páginas temblaban en sus manos mientras buscaban palabras que apenas recordaban, promesas enterradas en las profundidades de las Escrituras. Era como si cada alma en la tierra estuviera siendo empujada al límite, obligada a elegir un bando. Ver esto me rompió el corazón. La desesperación pura, el caos de la confusión, la forma en que el miedo y la esperanza se debatían en los corazones humanos. Era casi insoportable de presenciar. Entonces la voz de Jesús resonó en mi espíritu, como una campana que no se apagaría hasta el último instante. Les doy la oportunidad de arrepentirse. Pero cada uno debe elegir por sí mismo. Sus palabras tenían el mismo peso de justicia y misericordia. Me penetraron al darme cuenta de que, incluso ahora, al borde de la eternidad, Él estaba dando cada segundo, cada último aliento, como una oportunidad para que sus hijos regresaran a casa. La intensidad espiritual de ese día fue indescriptible. Vi el cielo preparándose. Los ángeles estaban reunidos en filas, sin caos ni frenesí, sino firmes y solemnes. Sus rostros reflejaban un propósito. Sus expresiones estaban llenas de determinación y compasión. Como guerreros listos para la batalla, pero con el dolor de quienes fueron enviados a proteger, pero rodeando la tierra al mismo tiempo. Vi algo más. Oscuridad con rostro. Espíritus demoníacos se movían como sombras por la tierra, dando vueltas, susurrando mentiras al oído de la gente. Arrastrando viejos pecados, sembrando dudas, cualquier cosa para impedir que hombres y mujeres regresaran a Dios. No era solo una batalla. Fue un tira y afloja brutal por cada alma. Cada tic-tac del reloj parecía una cuenta regresiva hacia la eternidad. En medio de todo, noté algo que me emocionó. Algunas casas comenzaron a brillar, radiantes con una luz sobrenatural que atravesaba la oscuridad más densa. No eran luces comunes. Era sobrenatural. Eran los hogares donde las oraciones se elevaban sin cesar, donde las familias cantaban himnos y alababan. Aun cuando la oscuridad se cernía sobre ellos, esas casas se erguían como faros en medio de una violenta tormenta. Faros de la presencia de Dios en un mar de desesperación. Jesús habló con certeza: mis ángeles saben exactamente dónde está mi pueblo. Nada puede tocarlos sin mi permiso. Y mientras lo decía, una paz profunda e inquebrantable me inundó. Aunque el mundo a nuestro alrededor se desmoronaba, entonces miré hacia el otro lado, y lo que vi me aplastó. Hogares sin oración, sin fe, sin confianza en Dios estaban cubiertos por un peso opresivo. Dentro de esos lugares, la gente se desmoronaba. Algunos gritaban hasta quedarse sin voz. Otros sollozaban desconsoladamente, temblando como si el aire mismo los asfixiara. Era como si la ausencia de Dios se hubiera convertido en una presión física, oprimiendo sus almas, llevándolos a la desesperación y la locura. Y entonces Jesús dijo en voz baja: así será el día del juicio para quienes me rechazan. Esas palabras me impactaron como fuego, se grabaron en mi alma, una advertencia eterna e imborrable. El tercer día concluyó en silencio. No hubo noticias, ni voces en la radio, ni zumbidos telefónicos, ni conexión con el mundo entero. Fue como si el planeta entero se hubiera congelado, en una pausa sin aliento ante algo impensable. Y en esa quietud, Jesús se volvió hacia mí y me dijo: cuando amanezca el cuarto día, Todd, ya no estarás aquí. Mi corazón latía con fuerza, lleno de miedo y asombro, porque en el fondo sabía que algo glorioso se extendía más allá del horizonte. El amanecer del cuarto día se desplegó como ninguna mañana que hubiera conocido. El cielo mismo parecía temblar, como si la creación anticipara algo indescriptible. Y entonces lo vi, una luz que rasgaba el firmamento. Pero no era el brillo familiar del sol, ni el suave resplandor plateado de la luna. Esto era diferente, algo más allá del espectro de la visión terrenal, como si atravesara capas invisibles de la realidad.
Dimensiones demasiado vastas para que la mente humana las comprenda. No era solo brillante. Era viva, radiante y sagrada. Su pureza no me cegó. Al contrario, me atrajo, bañando mi alma con una calidez tan profunda que mi corazón latía con fuerza en mi pecho como si saltara hacia esa gloria. Entonces llegó el sonido. Una trompeta antigua, imponente, tan profunda que hacía temblar montañas, resonó por la tierra. No era música en ningún sentido terrenal. Era un sonido de eternidad, vibrando desde la médula y el espíritu, estremeciendo los rincones más recónditos del alma. Los cielos resonaron con ella, y vi ángeles emergiendo del resplandor, tomando sus posiciones. Se erguían como centinelas de luz, vastos, inquebrantables, listos para la orden. Incluso el suelo bajo mi vista se estremeció, como si toda la creación contuviera la respiración, esperando que la historia alcanzara su clímax. Entonces su voz retumbó por el cielo y la tierra. Ahora es el momento. Y de repente los vi. Los cuerpos humanos fieles, frágiles y ordinarios hace un instante, comenzaron a transformarse. Brillaban con un resplandor que no les pertenecía. Revestidos de luz, elevados por manos invisibles. Los hogares que había vislumbrado brillar al tercer día ahora se abrían con un resplandor que se extendía por las calles. La gente se levantaba. Algunos aún rezaban arrodillados, con el rostro hundido en la alfombra de la rendición, ahora iluminados como si el fuego corriera por sus venas. Otros alzaban manos temblorosas hacia el cielo. Lágrimas caían en cascada por las mejillas, iluminadas por una alegría indescriptible. El ambiente estaba cargado de alabanza. Los cánticos estallaron, no en un solo idioma, sino en una armonía universal que se desbordó como un maremoto hacia el trono de Dios. Fue el éxtasis mismo. Y las palabras de Jesús resonaron por encima de todo. Lo prometí y lo cumplo. Lo que más me conmovió no fue solo la luz o el sonido, sino los rostros. Rostros transfigurados por una alegría que este mundo roto jamás podría proporcionar. La esperanza que los había sostenido en las pruebas ahora se veía coronada por la victoria. Una paz que sobrepasaba el entendimiento rebosaba de cada expresión. Era como si cada oración, cada lágrima, cada palabra de fe susurrada se hubiera cristalizado en ese instante único y sobrecogedor. Por fin estaban en casa. Su fe era completa. Mi corazón se hinchó hasta el borde, abrumado por la belleza de las promesas cumplidas. Pero entonces mi mirada se dirigió de nuevo a la tierra. Y lo que vi fue devastación donde el cielo había estallado en celebración. El suelo se quebró en caos. Los que quedaron atrás gritaron con un rugido de terror primario. Sus voces se alzaban como sirenas de desesperación, resonando por las calles ahora inundadas de pánico. Corrieron frenéticamente, irrumpiendo en las casas, buscando desesperadamente a los que se habían ido. Los esposos gritaban llamando a sus esposas. Las madres lloraban por sus hijos. Los niños lloraban por sus padres. Era un dolor tan profundo, tan aplastante, que incluso desde donde miraba, amenazaba con asfixiarme. Los noticieros resonaban con confusión, intentando tergiversar la historia, una anomalía atmosférica, un evento cósmico, desapariciones inexplicables. Pero la negación se desvaneció ante los sollozos de millones. La verdad se hizo innegable en un instante. Incontables almas se habían desvanecido, se habían ido. El dolor se extendió por el mundo como una ola de fuego, agudo, innegable y despiadado. Vi gente corriendo hacia las iglesias, golpeando puertas cerradas, encontrando los bancos vacíos, los altares desiertos. Un hombre me llamó la atención. Cayó de rodillas en el polvo, temblando entre sollozos, gritando, «Jesús, llévame a ti». Pero entonces llegó la voz del Señor, solemne, inquebrantable, «Nunca os conocí». Esas palabras me golpearon como un martillazo en el pecho. En ese instante, comprendí con una claridad aterradora que esto nunca se trató de rituales vacíos ni de una religión sin vida.
Se trataba de intimidad con Cristo, de entrega, de una obediencia verdadera e infalible. Cuando sonó la trompeta, la separación desgarró a las familias como una espada. Vi a una madre elevarse por los aires, con su hijo adolescente aferrado a su brazo, sus gritos hendían el cielo. Un padre fue llevado en un resplandor de luz mientras su esposa se quedó atrás, gritando su nombre al vacío como si la pura desesperación pudiera hacerlo volver. Fue un dolor inimaginable, una cirugía del alma sin anestesia. Jesús habló de nuevo, con tono firme y decidido. No vine a traer paz, sino espada. Hoy separo al justo del injusto. Sus palabras cargaban con el peso de la eternidad. El rapto fue más que una celebración. Fue justicia. Cada decisión, cada sí y no oculto a Dios, me había conducido a este momento irreversible. Volví la mirada y vi ángeles con ojos brillantes, no de tristeza, sino de compasión, un dolor divino por quienes habían rechazado la gracia. El cielo resonaba de alegría, pero la tierra se ahogaba en lágrimas. El contraste me desgarraba, demasiado grande para que mi corazón lo soportara. Entonces la voz de Jesús volvió a oírse, firme y segura. Ahora comienza lo que mis profetas predijeron durante siglos. En ese momento, supe que la espera había terminado. Se había trazado la línea. Este no era solo el triunfo de los fieles. Era la revelación del juicio sobre el mundo. Y entonces me miró. Su mirada me quemó, no con condenación, sino con urgencia. ¿Lo has visto? Ahora ve y diles que sus palabras me encendieron como fuego sellado en los huesos. No pude contenerlo. Tenía que hablar. Tenía que advertir. Tenía que compartir esta verdad. No mañana, no algún día, sino ahora. La visión se desvaneció. Y de repente estaba de nuevo tumbado en una cama de hospital. Abrí los ojos de golpe y una oleada de dolor me invadió. Mi cuerpo temblaba. Las lágrimas corrían por mi rostro antes de que me diera cuenta de que estaba llorando. Tiffany estaba allí, agarrando mi mano, con los ojos abiertos de alivio. Todd, estás despierto. Gracias a Dios, sollozó, con la voz quebrada. Los médicos y enfermeras se quedaron paralizados, boquiabiertos. Es un milagro, dijo uno. Tu corazón se paró por tanto tiempo. Lo supe. Sabía que no era solo un sueño. Era una revelación más real que cualquier otra que hubiera experimentado. La habitación se sentía pesada, como si la presencia de Jesús aún flotara en el aire, cálida e innegable. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo temblaba, débil por lo que había pasado. Tiffany no dejaba de preguntarme si estaba bien, si recordaba algo. Al principio no podía hablar, solo la abracé y lloré. No por mí, sino por lo que había visto. El peso de millones de personas desprevenidas para lo que se avecinaba me aplastó. Días después, de vuelta en casa, estaba hecha un desastre. ¿Cómo le dices a la gente que moriste, conociste a Jesús y viste el futuro? Creen que lo perdí. Se ríen de mí como si estuviera loca. Pero sus palabras, ya lo has visto. Ahora ve y díselo, resonaban en mi cabeza, implacables. Era una carga, una responsabilidad que no podía quitarme de encima. No estaba preparada para esto. Pero sabía que no podía callarme. La verdad era demasiado grande, demasiado urgente. Lo primero que hice cuando pude moverme fue agarrar mi vieja Biblia, llena de polvo, del estante. Oré de verdad, por primera vez en años. Rogando al Espíritu Santo que confirmara lo que había visto. Lo abrí y mis ojos se posaron en Mateo 24, donde Jesús habla de señales en el cielo y en la tierra, sobre la separación de los que estaban listos y los que no. Cada palabra encajaba a la perfección con mi visión. Sentí escalofríos. No era casualidad. Seguí leyendo. Joel 231 me impactó profundamente.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Fue como revivir la visión, los cielos oscuros, la tristeza. Entonces, Lucas 9:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque su redención se acerca. Era un mapa de ruta, cada pieza encajaba como un rompecabezas. Durante 3 días, ayuné y oré, no por miedo, sino para encontrar paz, para estar segura de que esta era la voluntad de Dios y no mi imaginación desbocada. Y Él me dio esa paz. Mientras oraba, esa presencia divina regresó como si el cielo estuviera ahí conmigo. Supe entonces que no podía quedarme callada. Esto no era solo para mí. Era para todos. Tenía que hablar para compartir la verdad de lo que se avecinaba. Por muy descabellado que pareciera, el mundo necesitaba oírlo. Jesús explicó que, aunque nadie sabe el día ni la hora exactos del rapto, las señales serán inconfundibles, pero solo quienes tengan ojos espirituales, aquellos conectados con Él, las reconocerán. Dijo, muchos las ignorarán, pero mis hijos conocerán el momento. Estas señales no tienen como objetivo sembrar el pánico. Sirven para preparar los corazones, para indicar que el momento está cerca. La primera señal que vi estaba en el cielo. No era un fenómeno astronómico cualquiera. El sol perdió su brillo natural, proyectando un extraño resplandor naranja, como si todo el planeta se viera a través de un filtro extraño. Las nubes se retorcieron en espirales de formas antinaturales. Olas heladas, incluso rostros fugaces se formaban en la niebla. Cualquiera que prestara atención al cielo lo sentiría. Algo no cuadraba. Muy poco. La segunda señal fue la agitación global. No solo pequeños conflictos, sino una tensión colectiva que se apoderaba del mundo. Vi protestas estallar en ciudades de todo el mundo. Como si una ira compartida e invisible se extendiera. Los líderes mundiales celebraron reuniones secretas, planeando algo que no querían que la gente supiera. El ambiente estaba cargado de sospechas, pero nadie podía explicar por qué. Para quienes observaban y oraban. Para quienes confiaban en Dios, esto fue una llamada de atención, un empujón para orar con más ahínco, para acercarse a Él. La tercera señal fue la naturaleza misma actuando. Vi terremotos en lugares nunca antes sacudidos, océanos agitados con olas gigantescas sin razón aparente, y vientos repentinos y fuertes que azotaban ciudades tranquilas. No fueron desastres catastróficos, pero sí suficientes para que la gente se detuviera y los observara. Jesús dijo, cuando la creación comience a gemir como una mujer de parto, sepan que estoy cerca. La cuarta señal fue espiritual. Quienes no tuvieran una conexión con Dios no lo sentirían. Pero vi a creyentes de todo el mundo teniendo los mismos sueños y visiones sobre los 3 días y el cuarto. Personas que ni siquiera se conocían, conectadas por un hilo invisible. Jesús dijo, mi espíritu derramará revelación para unir y advertir a mi pueblo, pero solo quienes escuchen creerán. Me impactó profundamente. No estaba solo en esta advertencia. Otros recibían el mismo mensaje, como una transmisión divina. Jesús me mostró que estas señales no tenían como objetivo asustar a su pueblo, sino prepararlo. Dijo, mis hijos sentirán paz en medio de estas cosas. Sabrán que su redención está cerca, pero quienes no me conocen sentirán miedo y confusión, incapaces de comprender lo que está sucediendo. La diferencia era abismal. Algunos acaparando comida y escondiéndose, otros arrodillándose en agradecimiento y alabanza. Sus últimas palabras me quemaron. No esperen a que el mundo confirme lo que he dicho. Se burlarán, lo justificarán con la ciencia o la política. Pero quienes conocen mi voz sabrán que es hora de prepararse. Por eso comparto esto, no para asustar, sino para advertir. Cuando comiencen esos 3 días, no habrá lugar para la fe a medias. El momento de buscar a Dios, de purificar tu corazón, de alinear tu vida con Él, es ahora, antes de que estas señales se hagan realidad.
Si esto te dice algo, deja un amén en los comentarios. Avísame si me escuchas. Al llegar a casa, le abrí mi corazón a Tiffany. Al principio, estaba atónita, incluso asustada. Pude ver la duda en sus ojos, preguntándome si el infarto me había afectado la cabeza. Pero mientras me observaba, vio el cambio en mí, la paz que sentía, mi forma de orar sin cesar. Ella creyó, su fe se convirtió en mi ancla. Todd, dijo con lágrimas en los ojos. Si Dios te mostró esto, tienes que decírselo a la gente. Ella fue mi apoyo, animándome a ser valiente. Contárselo a los demás fue más difícil. Lo compartí con algunos amigos cercanos, y la mayoría se rió. Ahora eres un fanático. Ajá. Bromeaban, llamándome con el cerebro lavado o traumatizado por casi morir. Algunos dejaron de devolverme las llamadas. Se extendieron rumores en el trabajo. Rumores sobre Todd el loco. Sabía que compartir esto podría costarme amistades, tal vez incluso el trabajo. Pero las palabras de Jesús seguían resonando en mis oídos. Es mejor ser rechazado por los hombres y aceptado por Dios que al revés. Esa verdad me mantuvo firme. Me di cuenta de que no podía limitarme a unos pocos. Esto era algo más grande. Tenía que hacerlo público, aunque no supiera cómo. Un libro, un vídeo de YouTube, algo. El peso del mensaje era demasiado para llevarlo solo. Ya no me asustaban las burlas. Mi único miedo era fracasar en mi misión. Tenía que hablar, costara lo que costara. Esta urgencia me ha marcado. Es como si el aire mismo estuviera cargado, como esa calma inquietante antes de una gran tormenta. El viento cambia, el cielo se oscurece, y sabes que algo viene, aunque no puedas predecir cuándo. Las señales están por todas partes, susurrando que el tiempo se acaba. Jesús dijo, cuando comiencen esos 3 días, Todd, no habrá tiempo para prepararse. La preparación es ahora. Sus palabras fueron muy duras. Cuando las puertas se cierren de golpe, cuando lleguen las órdenes, será demasiado tarde para muchos. No hay segunda oportunidad una vez que comienza. Es real y definitivo. Así que, si te preguntas, Todd, ¿qué hago? ¿Cómo me preparo? Te lo diré. Empieza hoy. No por miedo, sino por amor y obediencia. Entrégale tu vida a Jesús por completo. No te limites a seguir las instrucciones en la iglesia. Vive como su discípulo. Lee su palabra todos los días. Ore. Ayune. Sirve a los demás. Mantén tu corazón puro. Perdona a quienes te han herido. Deja atrás los hábitos y las decisiones. Todo lo que sabes contrista al Espíritu Santo. No se trata de religión. Se trata de una verdadera relación con Dios. Quienes lo aman y lo obedecen están listos. Ya sea el 4.º día o ahora mismo, no sé el día ni la hora, nadie lo sabe. Pero sé que está cerca. Por eso lo estoy gritando a los 4 vientos. Si me quedo callado, la sangre de tantos estará en mis manos. No puedo permitir que eso pase, reflexionando sobre todo lo que vi. No siento miedo. Siento urgencia. Una urgencia de orar más, de vivir con más santidad, de perdonar y buscar el perdón. Una urgencia de compartir a Jesús con quienes no lo conocen. Porque cuando comiencen esos 3 días, cada segundo será precioso. El tiempo se acabará. Jesús me recordó una profecía que había compartido antes sobre un político prominente. La gente se rió, me llamó alarmista, pero cuando se cumplió, guardaron silencio. No quiero que eso pase con esta advertencia. Cuando se cumpla, no habrá tiempo para cambiar de bando. El peso de esta verdad me impulsa a hablar. Aunque me cueste amigos, reputación o comodidad, no puedo callar. Jesús dijo, estos días decidirán.
O estás conmigo o contra mí. No hay límites. Por eso comparto cada detalle, incluso los más aterradores. Algunos oirán y se prepararán. Otros se reirán y lo olvidarán. Mi parte es advertir. Y lo he hecho. Ahora les toca a todos los que escuchan decidir. Las últimas palabras de Jesús esa mañana me quedaron grabadas. Díganles que estoy a la puerta. Se los digo ahora. Él está a la puerta. ¿Están listos? Si me han acompañado en este camino, necesito que me escuchen con claridad. Por favor, no descarten lo que he compartido como una historia más en Internet. Esto no es un cuento inventado ni una idea pasajera. Es un mensaje que me pesa en el alma, una advertencia de Dios mismo para quienes aún tienen oídos para oír. Les ruego que lo tomen en serio. Compartan este mensaje con su familia, sus amigos, sus hijos, sus vecinos, con cualquier persona que les importe. Sé que algunos se reirán o pondrán los ojos en blanco. Pero cuando lleguen esos días, recordarán que alguien intentó decirles la verdad. Y ese recuerdo podría ser precisamente lo que los impulse a clamar a Dios y encontrar la salvación. Quiero saber quién eres y desde dónde me escuchas. Deja un comentario abajo. Dime en qué país o ciudad vives y quizás incluso el momento exacto en que te llegó este mensaje. Veamos juntos hasta donde la mano de Dios extiende esta advertencia por toda la tierra. Cada comentario, cada me gusta, cada vez que se comparte. No se trata solo de números en una pantalla. Cada uno es una chispa que lleva esta verdad más allá, a lugares donde mi propia voz jamás podría llegar. Quizás no te des cuenta, pero tu simple acción podría convertirse en el puente que conecta a alguien con la vida eterna con Cristo. Por favor, no esperes a que las cosas empeoren para volver tu corazón a Dios. El momento de empezar es ahora. Abre tu Biblia, aunque nunca la hayas leído. Empieza por algún lado. Susurra una oración aunque no sepas las palabras adecuadas. Él te escucha. Pídele que perdone tus pecados y entrega tu vida a Jesús. Entiende esto, no te invito a unirte a una religión, a seguir rituales ni a cumplir requisitos. Te invito a una relación viva y palpitante con el Salvador del mundo. Él anhela no solo acompañarte en los días oscuros que se avecinan, sino llevarte a la eternidad, donde ya no hay dolor, miedo ni tristeza. Si lo que he dicho te conmueve, por favor, no lo ignores. Esa inquietud, esa punzada en tu corazón, es el Espíritu Santo susurrando suavemente a tu alma, instándote a elegir la vida, a elegir a Jesús. No silencies esa voz. Dile que sí hoy, no mañana, no algún día hoy. Porque no sabes si tendrás otra oportunidad. Y por favor, te lo pido con toda la urgencia de mi corazón, comparte este mensaje con todas las personas que puedas. Dale a compartir ahora mismo. Nunca sabes quién podría encontrarlo. Alguien al borde de la desesperación, alguien en busca de esperanza, alguien cuya eternidad podría cambiar porque decidiste actuar. Sé la voz que los despierte antes de que sea demasiado tarde. Y si este testimonio te ha conmovido, si te ha abierto los ojos aunque sea un poquito, te invito a suscribirte. Entiende esto, este no es solo otro canal de YouTube lleno de entretenimiento vacío. Este es un lugar donde comparto los mensajes, visiones y revelaciones que el Señor pone en mi corazón. Mensajes sobre el cielo y el infierno, sobre los días que nos aproximamos, sobre la esperanza que tenemos en Cristo. Al suscribirte, no solo sigues un canal. Te unes a una comunidad de personas que se preparan juntas, se animan mutuamente y deciden mantenerse despiertas mientras el mundo duerme. Mantente conectado, prepárate, mantente cerca de Jesús. Lo que viene lo sacudirá todo, pero si estamos en Él, no seremos sacudidos. Señor Jesús, me inclino ante ti lleno de asombro y gratitud. Te agradezco por sacarme de la oscuridad y mostrarme tu luz y la verdad de lo que está por venir. No soy digno de la visión que me has dado. Pero soy obediente y la comparto.
Te pido que me des la fuerza para decir la verdad, incluso si el mundo se burla de mí o me rechaza. Señor, oro por quienes escuchan este testimonio. Abre sus ojos espirituales a las señales que has predicho. Conmueve sus corazones con tu Espíritu Santo para que no duden en buscarte hoy. Ayúdalos a alejarse del pecado, a perdonar a los demás y a entregar sus vidas a ti. Oro para que mi familia, Tiffany, Harper y Tom, estén en tu abrazo protector, fieles y listos para el cuarto día. Rezo por quienes están perdidos, temerosos y rodeados de oscuridad. Deja que tu luz brille, mostrándoles tu amor y misericordia antes de que sea demasiado tarde. Coloca a tus ángeles a su alrededor para contrarrestar las mentiras del enemigo. Y Señor, dame la valentía para continuar esta misión, para nunca callar el mensaje que me has confiado. Te entrego todo. Mi vida, mis miedos, mis esperanzas. Guíame, Jesús, y úsame para despertar más almas. Creo que estás a la puerta. Amén.